En este tercer módulo nos metemos en el mundo de las finanzas corporativas. Comenzaremos relacionando el mundo de las finanzas con la economía profunda de tu negocio. Analizaremos los principales balances contables, ratios y relaciones financieras. También veremos las tendencias modernas en finanzas y los balances sustentables. Las finanzas buscan medir si la economía genera o no valor agregado. Para eso, compara el valor de los bienes y servicios generados por la empresa o proyecto, en lo que denominará ventas, con el valor monetario de los recursos utilizados, que serían los costos y gastos. De estos balances se determina si se genera un beneficio neto. Ese beneficio neto, por otro lado, terminará incrementando lo que inicialmente era solo una inversión, una maquinaria, y se seguirá acumulando en dinero, en inventarios, en bienes de cambio, para ser parte del stock final de la empresa y de su patrimonio. La actividad económica de la empresa utiliza y requiere de recursos, tanto recursos operativos como recursos de capital. El sentido de los balances financieros va a ser revisar si están usándose bien o mal y si están generando valor agregado. Uno de los principales estados financieros es el balance patrimonial o balance general. En este se monitorean la evolución de los stocks de las empresas, es decir, las inversiones que realizó la empresa desde su fundación hasta este momento. Por un lado, en la columna izquierda de este balance patrimonial tenemos los activos, clasificados en activos corrientes, aquellos que se transformarán en dinero en menos de 12 meses, y activos no corrientes, aquellos que permanecerán en su estructura a más de un año. Por el lado derecho tenemos las fuentes de financiamiento de estas inversiones, las cuales se separan en pasivos y en patrimonio. El patrimonio refleja las inversiones que han realizado los socios, mientras que el pasivo está relacionado con las fuentes de financiamiento externas a que ha recurrido la empresa. Se puede dividir en pasivo corriente, reflejando aquellas obligaciones que la empresa tiene que honrar en los próximos 12 meses, y en pasivo no corriente, las obligaciones a más de un año. Un ejemplo de este balance general o patrimonial lo podemos ver en esta hipotética empresa. Analizando el año 2, vemos que esta empresa tiene activos por 49 millones, de los cuales 19 millones son activo corriente y 29 millones son activos no corrientes. Estas serían las inversiones de la empresa. Por otro lado, también en el balance patrimonial se pueden ver las fuentes de financiamiento, en lo que denominamos pasivo y patrimonio. El pasivo está reflejando las fuentes externas de financiamiento. Ese 26,9 millones a la vez está separado en 5,6 millones de pasivo corriente y de 21,2 millones de pasivo no corriente, lo que estaría reflejando que esta empresa tiene obligaciones a cumplir a menos de un año por 5,6 millones y tiene obligaciones de largo plazo a más de un año por 21,2. También este balance nos muestra que los socios accionistas han realizado aportes por 22,5 millones reflejado en su patrimonio neto. El otro importante estado financiero es el que analiza los flujos de la empresa. Se llama estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias. En el mismo analizamos cómo se han comportado las operaciones y la generación de valor agregado. Este análisis arranca de las ventas, que es el gran ingreso positivo de la empresa, y se le resta el costo de venta, aquellos gastos relacionados directamente con la producción o la prestación del servicio de tu empresa. Acá se puede hacer un primer subtotal llamado utilidad bruta, que sirve para monitorear cómo se han comportado las operaciones de la empresa. A esta utilidad bruta después le restamos aquellos gastos estructurales para tener una noción de cómo están gestionándose, teniendo un subtotal que se llama utilidad estructural. Después se le restan los intereses para identificar cómo se está gestionando la estructura financiera de la empresa. De acá tenemos una utilidad antes de impuesto que nos permite identificar cuál es la base para calcular el impuesto a las ganancias que tendrá que soportar esta empresa. Finalmente, una vez que determinemos el impuesto a las ganancias, tendremos la utilidad neta. Veamos un ejemplo de este estado de resultado de pérdidas y ganancias en esta hipotética empresa que venimos analizando. Si analizamos el año 2, vemos que esta empresa ha realizado facturaciones por ventas por 37,5 millones. Este sería el gran flujo positivo de la empresa que antes mencionábamos. Después vemos que sus costos de ventas de 24 millones están relacionados con la compra de materia prima o la prestación del servicio directamente. Acá tenemos un primer subtotal, la utilidad bruta, de 12,7 millones, que su monitoreo nos permitirá ver la eficiencia en el funcionamiento operativo de la empresa. Después nos encontramos con los gastos de administración y comercialización,
de 3,4 millones y 3,2 respectivamente, que cuando se lo restamos a la utilidad bruta, llegamos a una utilidad operativa de 6 millones. Después nos encontramos con gastos financieros, casi nulos en este ejemplo, de 285.000 pesos, que hacen un subtotal de 5,7 millones de utilidad antes de impuestos. Acá se ve un impuesto que daría esta empresa a pagar de 1,4 millones, lo cual generaría una utilidad neta de 4,2 millones, que sería el resultado de la empresa en un año de ejercicio. Para el análisis financiero de los estados de resultados y estados patrimoniales se utilizan ratios. Estos ratios se pueden dividir en tres grandes grupos: ratios por composición, ratios por evolución y ratios por relación. El primer grupo, ratios por composición, también se denominan análisis vertical, y su finalidad es entender cómo están compuestas las cuentas del estado patrimonial o de resultado, a partir de relaciones proporcionales entre ellas que se expresan en porcentajes. Por otro lado, los ratios por evolución, también denominado análisis horizontal, sirve para comparar el valor que han tomado distintas cuentas de estos estados patrimoniales de un año a otro. Y finalmente, en el ratio por relaciones se buscan tomar pares de relaciones de elementos de un activo, de elementos de un pasivo, elementos del estado de resultados, para a partir de ahí tener algún diagnóstico sobre la actividad, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la empresa. A continuación veremos un ejemplo de la utilización de los ratios por composición. Veamos el ejemplo en esta empresa hipotética, que tiene un activo de 49 millones, un pasivo de 26 millones y un patrimonio de 22. Acá vemos que este ratio de análisis vertical nos está reflejando que el 40% es activo corriente y el 60% es activo no corriente. También en la misma columna podemos ver cómo el 54% está financiado por plata de terceros y el 46% por aporte de los dueños. Esta información también podría darnos detalles más meticulosos, por ejemplo, que créditos por ventas es actualmente del 19%. También podemos compararlo con el año anterior, donde podemos observar que créditos por venta en el año 1 era el 22%. La utilidad de este tipo de ratios es tener una visión más cualitativa de la composición sin perdernos en sus números en valor absoluto. Entender el análisis vertical nos dará una visión más cualitativa y profunda de nuestros balances contables. Veamos ahora el ejemplo del análisis vertical aplicado a los flujos de la empresa. Como veremos en esta tabla, en el año 2, aparece en ventas o ingresos operativos 100%. Eso significa que está tomando como base para la composición la venta misma. También podemos observar que el costo de venta representa el 66%, que la utilidad bruta el 34%, la utilidad operativa el 16% y así sucesivamente. Esta visión comparativa servirá para hacerla respecto al año anterior. Por ejemplo, podríamos observar que la utilidad bruta el año pasado era del 31%, y que la utilidad operativa era el 18%. Este análisis de ver la composición te dará una mirada más aguda y sensible de cómo están funcionando los flujos de tu empresa. Veamos ahora un ejemplo práctico aplicado a esta empresa hipotética de cómo se comportan este ratio por evolución para hacer un análisis horizontal. Como podemos observar en esta planilla, en la última columna se observa una serie de porcentajes que representan cómo fue la variación del año 2 respecto al año 1. Por ejemplo, podemos observar que el patrimonio neto de la empresa aumentó un 5%. En esta misma placa también podemos analizar cómo el pasivo cayó un 6% y el activo cayó un 1%. Así podríamos seguir analizando por qué cayeron créditos por venta un 15%, por ejemplo, porque pasó de 10,7 millones a 9,14. Este tipo de análisis te dará una visión mucho más sensible de cómo está evolucionando el comportamiento de la empresa y sus stocks. Veamos ahora este uso de ratios de evolución y análisis horizontal aplicado a los flujos de esta hipotética empresa. Viendo esta tabla podemos ver que cayó un 12% las ventas, pasando de 42,4 millones a 37,5. Así también podríamos ir analizando que los gastos de comercialización subieron de 2,2 millones el primer año a 3,2 el año segundo, reflejando una evolución del 46% positiva. Así podríamos continuar analizando, por ejemplo, que la utilidad neta pasó de 5,14 a 4,2, indicándonos este ratio que cayó un 16%. El análisis de estos ratios de evolución te permitirán tener una mirada mucho más cualitativa y sensible de la evolución de los flujos de tu empresa. Por último, el tercer grupo de ratios financieros, llamado de relaciones, se divide en 4 subgrupos. Unos para analizar la liquidez de la empresa, otros para analizar el endeudamiento, otros para analizar la actividad y la eficiencia,
y otros para analizar el comportamiento de la rentabilidad. Entre los ratios de liquidez, lo que se busca es relacionar variables del activo corriente y el pasivo corriente. En los ratios de endeudamiento se busca más bien relacionar cuentas del activo y el pasivo de a pares entre ellas para identificar cómo está la empresa para hacer frente a sus obligaciones de largo plazo. Después, en los ratios de actividad, se busca relacionar cuentas flujo del estado de resultado con cuentas del activo, como por ejemplo la cartera, los inventarios, los proveedores. Y finalmente, la rentabilidad sirve para medir cómo es el margen de utilidad de la empresa, cómo está siendo el retorno de las inversiones o cómo está siendo el retorno financiero de los accionistas. Reflexionemos un poco las tendencias filosóficas de finanzas modernas. Acá ha habido un cambio de paradigma muy importante. Con el cambio de siglo se ha pasado de las finanzas como un lugar secreto, privado, oscuro, donde ganar plata era un fin en sí mismo. Actualmente, con tanto enriquecimiento ilegal que ha habido en el mundo, se empieza a poner cada vez más importancia en contar cómo ganás el dinero. Esto nos lleva a tener una mayor conciencia de la economía que está detrás de nuestros balances. Por ejemplo, cuando analizamos los estados de balances flujos y arrancamos con venta, tengamos en cuenta que detrás de eso hay consumidores y pensemos en su bienestar. ¿Qué tanto está ayudando tu producto en el bienestar de los consumidores y en la consolidación de tu cadena de valor? Cuando hablamos de costo de venta, generalmente es compra de materia prima que viene de la naturaleza. ¿Cómo estás tratando a la naturaleza en este afán de ser eficiente y rentable? Cuando hablamos de sueldos, hablamos de dignidad de las personas que hay detrás de eso. Los invito a ver este interesante video donde Daniel Caselles nos hace una reflexión sobre para qué sirven las empresas y hace un paralelo de alguna manera entre la respiración y la rentabilidad. Es muy interesante, no te lo pierdas. Estas tendencias en finanzas modernas nos están llevando a reportes más complejos e integrales, donde se refleja un poco los impactos que estás teniendo para generar ganancia en el resto de la cadena de valor y en la comunidad total. Los balances sostenibles, por ejemplo, buscan que hagas un reporte explicando cada una de las variables críticas de tu negocio. Por ejemplo, cuando estás describiendo la evolución de ventas, contar cómo se estás mitigando o analizando el comportamiento y efecto en tus compradores. Por ejemplo, análisis bromatológico, análisis de consumo consciente, de endeudamiento responsable. Algo parecido se hace cuando analizas costo de venta. ¿Cómo estás utilizando la naturaleza? ¿Cómo estás comprando materia prima? Se empiezan a utilizar indicadores como huella de carbono, huella hídrica o algunos indicadores de metro cuadrado de forestación como una forma de entender cómo tus impactos productivos pueden estar perjudicando a generaciones futuras. Y algo muy fuerte es el bienestar organizacional. No limitarse a hablar de sueldos, sino mostrar en tus reportes sostenibles cómo es tu política de mitigación, desarrollo de personas, contención. Esto está generando una revolución financiera a la cual no puedes quedarte afuera y tenés que empezar a entender primero cuáles son tus impactos profundos en tu cadena de valor para generar valor agregado genuino. Te invito a ver este interesante video de Rachel Bosman en la línea de esta tendencia de finanzas modernas que se llama La moneda de la nueva economía es la confianza.